Bien, continuamos de inmediato en la parte que nuestro distinguido invitado, el doctor José Joaquín Puello, nos iba diciendo, y tanto nos agrada y nos interesa esas declaraciones suyas ahora de la importancia en términos de ponderación de la evaluación de un médico, de la parte técnica como profesional y de la parte ética como ser humano. Y usted hablaba de compasión, una palabra que quizás, le voy a decir claro, muchos médicos, y no solamente médicos, quizás en otra profesión, sí. Lo único que en el caso de los médicos se está hablando con seres humanos, se está tratando de vidas. Lamentablemente, esa palabra como que no le anda mucho cerca. Bueno, pero hay que repetirla y repetirla. Acuérdate, Alberto, que nosotros en el 5º año de la Escuela de Medicina, por lo menos en mi época, dábamos una materia, nos impartían una materia llamada deontología médica. Esa era una materia que nosotros la tomamos a la ligera. No, es una materia importante. Esa es la materia que prácticamente revela lo que es el testamento que nos dejó Hipócrates, o sea, cómo debe ser un médico, cómo debe comportarse, los preceptos antiquísimos de Esculapio, o sea, cuando le escribía la carta a su hijo, te vas a ser médico, no esperes gratitud de nadie, pero tú tienes que guardar el secreto de tus pacientes, atender a todas las llamadas, no importa el color de la piel, el dinero que tenga en su bolsa, etcétera. Esos preceptos, Alberto, no han variado. Son preceptos intangibles. No han variado los preceptos, pero sí han variado la práctica de esos preceptos. Las personas han variado, pero los preceptos no. Pero lo importante es que usted nos aclare eso. Son preceptos. Si lamentablemente la modernización se ha llevado de camino esa parte que usted dijo antiquísima, pero de antiquísima no tiene nada, porque sería muy actualizado siempre tener esa ética que usted ha señalado. ¿Se ha llevado, usted entiende, lamentablemente, parte de eso? Lamentablemente, en una parte de nuestros profesionales de la medicina no han seguido esos preceptos, y son preceptos intangibles. Y yo pienso que ninguna sociedad puede sobrevivir. Y óyeme, Alberto, yo que he sido, perdón la inmodestia, un estudioso del comportamiento humano a través de la historia, he seguido mucho y los recomiendo aquí, uno de los grandes filósofos cristianos, Toynbee, Arnold Toynbee, sí, irlandés. Cuando él hablaba de la desaparición de las 20 grandes civilizaciones, cuando tú terminas de leer el libro te das cuenta de que hubo un común denominador: se olvidaron de la ética. Las civilizaciones que desaparecieron, y tuvimos grandes civilizaciones, claro. Todas las civilizaciones que desaparecieron inmediatamente. La inmoralidad, la corrupción, la codicia, la avaricia, etcétera, tomó cuerpo en esas sociedades. Bueno, yo creo que nosotros debemos aprender mucho de la historia, y sobre todo en medicina. La medicina es una profesión, si uno quisiera decirlo en términos muy coloquiales y muy simples, es una profesión que te acerca mucho a Dios sin ser Dios. He planteado una y otra vez que los médicos tenemos derecho sobre la vida, no sobre la muerte. Sobre la muerte tiene derecho Dios. Así es. Y te digo esto porque hemos perdido un poco el rumbo en ese sentido. ¿Dónde comienza el problema? El problema comienza donde yo te decía hace unos minutos, a quienes nosotros debemos aceptar en las escuelas de medicina. Tiene que haber un perfil del estudiante de medicina, tiene que existir un perfil de ese muchacho que en 6 años va a tener tu vida o la mía en sus manos, o la de un hijo nuestro o de un nieto nuestro. Entonces, ese perfil tiene que ser muy bien trabajado. El tercer tema, entonces, tiene que ver con el Estado. Cómo el Estado debe intervenir para que eso realmente en la práctica resulte como es en la teoría. Y es que el Estado es el garante de que las escuelas de medicina funcionen bien. Es el Estado, Alberto. Y que cumplan con los requerimientos. Que cumpla con los requerimientos. Entonces, el Estado no solamente es dar los insumos para los hospitales, no es solamente crear la política de seguridad, de la seguridad sociomédica. No.
El Estado no solamente debe encargarse de las clínicas de atención primaria, de que existan los buenos equipos en el hospital, no, tiene que ir más allá. El Estado tiene que establecer parámetros muy estrictos en las escuelas de medicina. No pueden las escuelas de medicina de estar surgiendo como si fueran plantaciones de mango. No, las escuelas de medicina tienen que estar habilitadas. Sus profesores, cuál es el perfil del profesor de una escuela de medicina. Entonces, estamos frente a una situación en la República Dominicana que lo que yo he planteado, y muchos colegas nuestros, los mejores colegas que tenemos aquí en el país, aquí han planteado, gente de muchísimo nivel, es que parece que ya se cae de la mata que nosotros tengamos una gran cumbre sobre los aspectos médicos. No solamente el universitario, no solamente de la práctica médica privada, no solamente de la práctica médica pública, sino el concepto integral, formal, el macro concepto de lo que debe ser la práctica. Con el involucramiento de una política estatal clara y definida. Política estatal clara. Bueno, eso nos lleva a otro tema por vía de consecuencia, y es que la población dominicana tiene que de alguna manera, sin excepción, inmediatamente usted nace en un hospital o en una clínica privada o en un paraje rural, una vez ese niño nace, ese niño se le debe proveer de su cédula de identidad y de su seguro social médico. O sea, ya entonces ese niño es un ciudadano. Exacto. No será hasta entonces cuando tú te conviertas en un verdadero ciudadano, cuando tú tienes la identidad de tu nacionalidad, claro, ya la tienes, ya tú eres un ciudadano. Sí, porque una cosa es los derechos para algún tipo de acción que tú la adquieres ya con la mayoría de edad, y otra cosa es tu identificación como ciudadano, como que vives, como que naciste. Y como ciudadano, tú adquieres esa categoría de ciudadano cuando tú tienes en la mano de ese niño que te acaba de nacer su cédula nacional de identidad, pero tienes además el seguro médico de ese niño. De suerte y manera que yo lo que estoy planteando es la universalidad del seguro médico. Así es. Ahora bien, para eso, obviamente, eso nos trae a otro tema. Para poder mantener eso, Alberto, se necesita muchos dinero. Recursos, se muchos necesita recursos. dinero. Entonces, no hay ninguna duda de que en este momento que nosotros estamos hablando, lo que nos queda para la inversión en salud realmente no es mucho en el país, con los préstamos que hay que pagar, con todas los deberes que tiene económicos que tiene el Estado. Por eso que se necesita una gran cumbre para nosotros poner cada pilar en su justo lugar. Si la educación es importante, tan importante como la educación o más es la salud. Y de ahí ya se desprende todo. Ahora, yo hago una pregunta en el aire. Si una familia dada en un barrio nuestro, cualquiera que sea, Alberto, toma el barrio que tú quieras, tiene educación y salud asegurada, eso no es un aumento en el salario. No solamente un aumento en el salario, sino es un muro de contención muy importante para la delincuencia, para muchísimas cosas que hacen incluso y producen riquezas al país, al mediano y a largo plazo. Porque jóvenes que crecen educados y crecen en salud son jóvenes que serán más productivos para el país al mediano y al corto y al mediano plazo. O sea que por todas las vías. Sí, pero además eso tiene implicaciones increíbles. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la prevención y el cuidado de la salud en la población que acaba de nacer y qué va a pasar con ese niño. Te voy a poner un ejemplo. Las vacunaciones. ¿Tú te imaginas, Alberto, lo importante que es de vacunar a todos los niños dominicanos que nazcan desde el momento en que salieron del útero de la madre? Ese niño tiene que ser sometido no solamente a la vacunación, ese niño tiene que estar sometido al cuidado en su barrio de un médico general, que es lo que se llama la atención primaria. Que a mí no me gusta mucho el término, porque yo tuve la oportunidad, Dios me dio la oportunidad. El país ha mejorado en materia de atención
primaria o cuál es el término que usted entiende que debe ser mejor? El término que a mí me gusta utilizar es atención familiar. Atención familiar, medicina familiar. Sí, que fue lo que yo viví en mis años de formación en Europa, sobre todo en el Reino Unido. Entonces, esa medicina familiar no solamente lleva la vacunación, ese es el médico del barrio o de una comunidad que se va a encargar de que te llegue el agua, de que tu casa esté limpia, de que se te vacune, de que el niño tenga los nutrientes, que la embarazada tenga las inyecciones. Es una verdadera medicina preventiva. Entonces, la medicina preventiva hoy día, Alberto, es tan importante como la medicina curativa. Y para los amigos que nos están viendo en este momento, un solo ejemplo. Llevar a un niño que sufra de polio a poder caminar y ser un ciudadano más o menos normal cuesta más o menos entre 150 y 200 mil dólares. La vacuna cuesta 6 centavos. Oigan, Dios mío. O sea, entonces, 6 centavos de dólar aplicado con una política estatal obligatoria. Una política estatal obligatoria. Que impida que sea una discrecionalidad de la familia, la responsabilidad de la familia. Quizás, si yo estoy seguro que si el Estado se encarga de llevarle a toda la familia eso que usted acaba de señalar, solamente un ejemplo, polio. ¿Ustedes se imaginan la enorme diferencia en la inversión y en la garantía de vivir y de ser productivo? Y te doy otro ejemplo. 6 centavos de dólar le cuesta la vacuna. Y si no se la dan, 200 mil dólares. Estamos hablando que tienen que invertir 200 mil dólares para corregir el daño de no haberse vacunado. Y obviamente aquí no aparecen los 200 mil dólares para que ese niño pueda llegar a ser un ciudadano útil, a pesar de los grandes esfuerzos que ha hecho, por ejemplo, el Centro de Rehabilitación, que hay que reconocerlo. Okay. Pero te doy otro ejemplo. Las crisis de amigdalitis, que es tan común en los niños. Sí. Bueno, le dio amigdalitis, entonces la mamá le pone un poquito de limón, no hay un médico de familia que lo vea, y de buenas a primeras ese niño comienza a tener dolores articulares. Él lo llama la artritis reumatoidea. Pero al cabo de un tiempo le afecta el corazón y ese niño lo más probable es que sea un cardíaco para el resto de su vida y además tiene la posibilidad de morir, pero además de eso, de tener trastornos en el cerebro que le produce 3 crisis de amigdalitis. Entonces, fíjate cuál es el enfoque de la medicina preventiva, de la medicina familiar. Y yo pienso que el Estado, como política pública, yo sé que se está haciendo un esfuerzo, pero el esfuerzo tiene que ser, Alberto, y lo quiero decir con toda responsabilidad, de llegar a la excelencia. No es solamente el esfuerzo. No conformarnos con que lo estamos haciendo bien o estamos mejorando, sino enfocarnos hacia lo mejor. Hacia la excelencia. Hacia la excelencia. Hacia la excelencia. Y que realmente la medicina familiar, la medicina de atención primaria, como se le ha llamado aquí en el país, sea realmente la entrada de ese niño que acaba de nacer al sistema de salud con su cédula y su seguro. Eso va a permitir entonces que nosotros tengamos una población más sana. Te paso entonces al siguiente escalón. Y no es verdad que por cada inversión que nosotros hacemos en medicina primaria o medicina familiar, nosotros nos estamos economizando los millones que tú le quieras poner, los ceros que le quieras poner a la medicina curativa. Así es. Eso descongestionaría nuestros hospitales. Eso haría que nuestros hospitales funcionaran. Y yo le pregunto, doctor, entonces, ¿qué hace que eso no se dé con la rapidez, con la urgencia que debe darse? Vamos ya a enfocarnos en lo que usted acaba de decir ahora. Desde el punto de vista económico incluso, son menos recursos que vamos a utilizar en la preventiva para una medicina curativa más luego, que como quiera el Estado va a tener en cierta forma también que soportar esos gastos directa o indirectamente en esa parte curativa por no hacerse la parte preventiva. Fíjate, tú tuviste una gran incursión en política y esta respuesta a ti te va a agradar. En los países desarrollados, este tema que nosotros estamos hablando no es un tema partidario, es un tema de todos los ciudadanos. Y los partidos políticos en los países del G20, este tema no se discute entre los partidos políticos como
como un acto de campaña o electoral, no. Sino como política de Estado. Es una política de Estado y que que todo el estamento político participa. Por esa razón es que en muchos países desarrollados no solamente existe el gabinete formal del partido que ganó, existe un gabinete sombra, porque son temas que como nos atañe a todos, porque no atañe a un partido político o al familiar de un funcionario, no, este es un tema que nos atañe a todos por igual. Y además, sí, pero lamentablemente los más afectados son los más vulnerables. Y además, Alberto, todos los días. No hay un solo día de mi vida, y lo digo aquí con muchísimo orgullo a la gente que me está viendo, no hay un solo día de mi vida que yo no vea un enfermo en malas condiciones. Lo que quiere decir que la salud... A mí me consta, doctor, porque yo le he llamado varias veces y usted ha atendido mi llamado y sé que es parte, por eso dije al principio que su filantropía también, su parte de filántropo, siempre va a estar con usted por su formación. Y entonces la gente tiene que saber, con nosotros los médicos, por cierto, Alberto, yo he trabajado toda mi vida en hospitales públicos, allá en el Hospital Aybar. Así es. Y yo todos los días, cuando yo traspaso la puerta del hospital o de ese cano donde estoy ahora, oye, Alberto, ahí lo que hay es tristeza, ahí lo que hay es dolor, pero eso es todos los días, Alberto, la gente se enferma todos los días, lo que quiere decir que en términos puramente, si tú quieres, socioeconómicos, la principal acción de un Estado tiene que ser a favor de la gente que tiene problemas todos los días. Por ejemplo, a la escuela tú vas 4 horas, 8 horas, te vas a la casa. En los hospitales no. En los hospitales el trabajo es 24 horas al día, todos los días. Vamos a tomar nuestra segunda pausa y continuamos inmediatamente en la parte final, donde continuaremos con lo que acaba de señalar el doctor y vamos a dejar, como es el objetivo de Sin Esquema siempre, que quede mensajes directos y claros, como ha venido siendo durante toda esta conversación, a nuestro público televidente. Continuamos en unos segundos.